Pues, gracias también a todos los que nos están apoyando de la parte técnica de la Universidad de Jalapa. Pues quisiera darte la bienvenida a este espacio de diálogo, sobre todo con este tema que nos apasiona tanto, que es la imagen corporativa, estos reflejos de una identidad organizacional y también con un enfoque empresarial que debe reflejar algunos aspectos de nuestra personalidad también, ¿por qué no? Pero bueno, antes de entrar en el tema, me gustaría leer una pequeña semblanza que hace alusión a la carrera y al enfoque que has tenido en estos temas. Entonces, bueno, pues Virginia es diseñadora de información orgullosamente veracruzana con más de 10 años de experiencia en comunicación de marcas. Ha trabajado en empresas nacionales e internacionales del sector editorial, educativo y financiero, contribuyendo al diseño e implementación de planes de comunicación estratégica. Desde que comenzó a liderar equipos de trabajo, descubrió una fascinación por el desarrollo personal, el autoconocimiento y la ciencia de la felicidad. En 2020 participó en el programa Stanford Rebuild, organizado por la Universidad de Stanford para impulsar proyectos de reconstrucción social enfocados al contexto post-COVID. Ahí comenzó su trabajo con marcas personales y concluyó en el diseño de una metodología Branding Tree para crear marcas auténticas con propósito. Luego de esta experiencia, dejó en el área estratégica comercial de Citibanamex para tomar ahora una dirección en comunicaciones de marketing en Being One Group, consultora de desarrollo humano y organizacional desde Brasil. Y este año lanzó en paralelo su propio estudio de diseño y marketing digital, Villa Branding. Vicky, pues es un gusto nuevamente tenerte en este espacio. Quisiera, bueno, pues apoyarte en la parte técnica para proyectar tu presentación, pero cederte la palabra ya para iniciar de lleno con este tema que, como comentábamos, es bien apasionante porque refleja muchas veces este esfuerzo que tenemos por emprender y por querer transmitir a partir de una imagen y a partir de algunas estrategias de marca lo que somos, pero también el propósito que queremos tener con respecto a una audiencia que nos escucha y a un usuario que en ocasiones necesita conectar también con nosotros en un nivel a lo mejor un poco más personal. Entonces, pues me gustaría nuevamente cederte el micrófono y darte las gracias a nombre de la Universidad de Jalapa, que en esta ocasión, bueno, tenemos el espacio en la maestría en alta dirección y el doctorado en ciencias administrativas para poder, pues, aprovechar de estos diálogos. Excelente, Guillermo. Pues, doctor, muchísimas gracias. Antes de seguir, ¿se escucha bien? Perfecto. Muchas gracias por la invitación también a ti y a la Universidad de Jalapa. Para mí es un verdadero placer por ser veracruzana y por la pasión también que me trae aquí de compartir este tema que ha sido bastante nuevo para mí. Realmente es un trabajo que vengo desarrollando desde el 2020 a la fecha y que, bueno, me ha llenado de satisfacción en la implementación y me ha llenado también de dudas al inicio, y todo esto también me ha tomado por sorpresa algunos insights y en fin, es un verdadero gusto poderlo compartir porque de eso se trata. Y así como el título de esta reunión, diálogos, me encantaría que al final hubiera un espacio para el diálogo, pero en caso de que no pudiera ser, me encantaría tener entonces la idea de que ustedes se llevan, quien pueda escuchar esta conversación o esta presentación, se lleva sino un diálogo en la práctica con otras personas como nosotros aquí presentes, por lo menos un diálogo interno. Eso a mí me encantaría poder provocar en las personas que se tengan la oportunidad de escuchar esta presentación. Y gracias por la semblanza, para mí es un gusto estar aquí de nuevo y podemos empezar entonces directamente con esta cuestión del desarrollo de marcas, ¿no? Estamos todos apasionados por las marcas ahora, más que nunca. Si se pregunta a las personas cuáles son los requisitos de las marcas hoy en día, sabemos que cada vez son más los jóvenes y las personas que dicen que las marcas tienen que tener un compromiso de contribuir. Y más o menos de ahí y de esa certeza, porque esto no es algo nuevo, es algo que ya sabemos que se viene presentando con más y más fuerza en los últimos tal vez 10 años, ¿no? Hoy es el motivo, ¿no?, de esta presentación y el origen de todo este trabajo que vengo haciendo.
Entonces, si me puedes ayudar a empezar con esas diapositivas, vamos a platicar un poquito más sobre eso. Lo auténtico. Entonces, en esta portada estoy ocupando un término del que si después las personas me pueden contactar, buscar y podemos continuar, como decíamos, este diálogo, a mí me encantaría saber si alguien más está ocupando ya este término que sea de conocimiento de ustedes, la comunicación intencional. Es un término que estoy ocupando cada vez más porque me siento más y más cómoda, porque creo que describe muy bien lo que quiero transmitir con esta propuesta, con esta metodología. Estamos acostumbrados a ocupar redes sociales hoy como parte de nuestro día a día, ¿no? Es algo muy común decir, bueno, esto lo voy a compartir, esto lo voy a ocupar en un story, o voy a hacer un post sobre esto, sobre el otro, familiar, las selfies, en fin, estamos ocupando cada vez más con mayor naturalidad estas plataformas. Y para mí decir comunicación intencional quiere decir hacer una pausa antes de compartir algo con la intención de justo descifrar cuál es la intención detrás de esa cosa que estoy a punto de publicar, detrás del mensaje que estoy a punto de enviar, porque ahora ya no es un uno a uno como antes, no es un uno a un grupo, es un uno hacia el mundo, ¿no? Es una persona enviando un mensaje al mundo. Las posibilidades se volvieron de pronto así infinitas, ¿no? Un mensaje que yo envío hoy puede llegar al segundo siguiente a una persona que no me conoce, que no sabe nada de mí, que dio porque el hashtag lo llevo a ese lado, o dio porque alguien más recomendó el perfil, o dio por el azar del destino. Hay tantas posibilidades como se nos puedan ocurrir. Entonces, cuando no colocamos una intención consciente detrás de ese mensaje, estamos arriesgando mucho, y eso es lo que quiero comprobar con lo que vamos a ver más adelante. Estamos arriesgando verdaderamente mucho como personas, y bueno, vamos a descifrar el por qué y el cómo está detrás todo cocido, si queremos verlo así. Al final también se trata de hablar de la propuesta de valor individual, porque todos como seres, como profesionales, tenemos un valor, obviamente, y esto lo saben muy bien las marcas corporativas, las marcas empresariales, y por eso llevan años, décadas, desarrollando esto de las misiones y los propósitos, y ahora más presionados por los clientes cada vez más exigentes, en cuanto a cuál es la contribución, como decíamos hace un momento, que la empresa o la marca está llevando al mundo, y lo vienen haciendo muy bien. Realmente cada vez marcas más distinguidas y más premiadas también, y con más éxito cuando se enfocan en el propósito, en la misión y en la propuesta de valor al final de cuentas. Como personas y como profesionales no estamos tan acostumbrados a hacer esto. ¿Por qué? Pues bueno, esa es una pregunta todavía que queda por responder. Tal vez no sea tan relevante el por qué en este caso, sino ¿por qué no ahora? ¿Por qué no empezar a hacerlo, no? Esa es una cuestión que yo creo que vale la pena poner sobre la mesa. Entonces, voy a tener que compartir un poco sobre mí también a lo largo de esto, porque siempre cuando uno se dedica a desarrollar un tema es porque hay una conexión personal con ese tema, ¿no? En mi caso fue así, entonces voy a contarles un poco sobre esto. Podemos seguir a la siguiente diapositiva para darnos ya un clavado a este tema. Entonces, ¿Sí se ve la siguiente ya? yo estoy todavía en la primera. Permítame. Sí. Estas preguntas son unas preguntas que surgieron en mí en un momento en que estaba haciendo una transición muy fuerte de carrera. Yo estaba, como tú decías hace un momento, estaba saliendo, en ese momento en que estoy saliendo de Citibanamex, de tener a mi equipo y un posicionamiento dentro de la empresa medio otorgado por el título que me daba el cargo, y por mi CV y por mi experiencia, y bueno,
por mi equipo también, que siempre me respaldó muchísimo. En fin, ya estaba como colocada de una forma bastante positiva para mí, ¿no? Sin embargo, los azares de la vida me hacen dejar esa posición ahí, viajar al otro lado del continente, hacia el sur, a Brasil, donde estoy ahora, y replanteármelo todo a nivel profesional, ¿no? Finalmente no hay una empresa que me esté esperando aquí porque ya me conocen, aquí realmente nadie me conoce, y bueno, yo también desconozco mucho de la cultura y del país y demás, pero sobre todo soy una persona aquí como en ceros, ¿no? En este país, si la gente googlea, por ejemplo, probablemente encuentre poco, o existan otras Virginias como yo, existan, en fin, homónimos y demás. Pero así es también una oportunidad para preguntarse, por ejemplo, esto, ¿no? O sea, cuando yo llego aquí y estoy publicando, tengo mis redes sociales, tengo mi CV y mi experiencia en otro país, y yo llego aquí y quiero presentarme con alguien, ¿qué tal que yo comparto, por ejemplo, mi perfil y de estas personas a las que voy conociendo, pues no son capaces, por ejemplo, de descifrar tal vez el idioma en el que yo estoy publicando, ¿no? Tal vez si yo les digo, bueno, yo soy una diseñadora y entran a algún perfil o están en contacto con alguna de mis redes sociales, encuentren que mis últimas publicaciones no reflejan exactamente eso, ¿no? O si yo digo que vengo de una gran empresa, también puede que si no están directamente en LinkedIn viendo pues mi experiencia, mi trayectoria, tampoco lo represente muy bien o tampoco mis otras redes sociales lo expresen de manera clara, ¿no? En fin, también puede ser que digamos, vamos a dedicar mi LinkedIn a mi vida profesional y mi Facebook, por decir, la red social, a mi vida personal. Eso está muy bien, ¿no? Pero ¿qué tal que cuando una persona busca algo sobre ti se encuentra con los dos perfiles? Entonces, tiene que hacer una interpretación de lo que encuentran estas dos caras de la misma persona, ¿no? Entonces, en fin, cuando se presentan este tipo de cuestiones, yo digo, antes yo nunca me pregunté qué es lo que mis amigos o mis contactos pensaban sobre mi perfil, por ejemplo, en Facebook, o mi perfil en LinkedIn, o mis publicaciones dentro de Instagram. ¿Y por qué no lo hice? Bueno, tal vez nunca me interesó, nunca lo necesité, pero cuando estoy haciendo estoy creando relaciones desde cero, por ahí se vuelve un poquito más interesante decir qué es lo que estoy proyectando con esas publicaciones, ¿no? Y, en fin, me doy cuenta tal vez que nunca antes le pregunté a amigos cercanos, a familiares, a contactos, qué imagen estoy proyectando con esas publicaciones, ¿no? Que yo a veces hago muy espontáneamente, en la celebración, en el momento familiar, pero cuando me pongo de frente y pensando, yo soy un extraño total de esta persona, ¿qué voy a pensar cuando veo todo esto? Bueno, eso es una interrogante que normalmente creo que no hacemos, pero si lo hacemos, se vuelve un ejercicio bien interesante, ¿no? Desde que googleas también tu nombre, no dentro de una red social, sino en Google, así, puedes también encontrar cosas interesantes y que tal vez desconocías, como alguien hablando sobre ti, no sé, en un trabajo previo, o en una publicación que hiciste hace años y que no recuerdas, o en un evento en el que participaste. Entonces, cuando una persona de cero, un desconocido, encuentra este cóctel de información tuyo, cuando te está conociendo, cuando la primera impresión ahora, como dicen muchos autores, se empieza a volver digital, con cada vez más facilidad, más en un contexto post pandemia, creo que son interrogantes que no podemos dejar de lado como personas, como profesionales, porque una marca o una empresa, un corporativo, se va a preocupar tanto por qué es lo que se dice en medios digitales sobre ellos, y una persona, un profesional, lo dejaría al azar. ¿Por qué esa distinción tan marcada, ¿no? Porque yo digo, bueno, yo lo publico porque así me nació, porque fue el momento y porque sí, porque me gusta cómo me veo. Ese me gusta cómo me veo lleva también a la de, bueno, yo antes de salir
por ejemplo, una reunión o, por ejemplo, hoy esta presentación, me paro en el espejo y digo, me pregunto normalmente, lo normal es que digamos, bueno, ¿me veo bien? O me veo gorda, o me veo cansada, o ¿qué puedo hacer para tapar esto que no me gusta? Eso es lo que normalmente pensamos frente al espejo, ¿no? Frente a la cámara, es lo que nos preocupa, pero normalmente no nos preguntamos qué estoy comunicando con el estilo que estoy ocupando el día de hoy, ¿no? Porque este tipo de preguntas pueden hacer la diferencia, porque cuando una persona se planta frente a ti y es un desconocido, es una persona que quiere saber de ti auténticamente como una persona, como un profesional, tal vez para confiar o no confiar en ti, tal vez para comprar tus servicios o no comprarlos, no va a decir, los voy a comprar porque su piel es perfecta, a menos que te dediques a vender maquillaje o a vender productos de belleza dermatológicos, ¿no? Pero si no es así, probablemente empiece a leer una serie de símbolos que tú vas cargando encima y que estás proyectando normalmente sin una intención. Ahí se vuelve importante pensar mucho más en cuál es la intención detrás y qué estoy comunicando. Entonces podemos hacer ajustes y decir, bueno, por ahí, si lo que yo quiero transmitir no es eso, ¿qué puedo hacer para cambiar esta imagen que tengo, que estoy proyectando, y alinearla un poco más a este mensaje que yo quiero entregar? Si yo quiero generar confianza, ¿qué puedo cambiar en mí para generar esa confianza? Si yo quiero decir soy una persona congruente, porque la congruencia genera confianza, ¿cómo puedo hacer para que mi mensaje esté alineado con la imagen que estoy ocupando, ¿no? Entonces, este tipo de cuestionamientos, obviamente a mí, en lo personal, se me vinieron de golpe, porque yo dije, bueno, yo tengo que seguir trabajando porque me apasiona trabajar, me apasiona el diseño, me apasiona lo que hago, pero ¿cómo puedo transmitir eso a un montón de desconocidos, a un montón de gente que se me va a presentar en el camino conforme vaya generando nuevas relaciones en un país nuevo, en un contexto nuevo, y que sea congruente con lo que yo quiero hacer, con lo que yo quiero lograr, ¿no? En fin, entonces este tipo de preguntas se me presentaban en el camino antes de yo haber pensado nada sobre marcas personales. Y ahí fue que, no sé si se les han presentado a ustedes, pero voy a seguir un poco en la presentación. Me encontré, por cierto, un día caminando por ahí con este arbolito. La pantalla completa quedaría bien. Este arbolito nuevo naciendo de un tronco en un árbol ahí de la nada. Se me hizo la cosa más extraña. Dije, ¿cómo puede ser que de un árbol talado salga un arbolito nuevo así tan confiante? Entonces, me llevó a reflexionar también mucho en esto. Dije, bueno, yo tenía digamos, un tronco, un soporte muy fuerte en mi país, en la empresa donde estaba, pero eso no quiere decir que si a mí me cortan un poco de tajo, me quitan el contexto, me ponen en otro lado, no puedo a partir de esa misma semilla o de esa misma raíz renacer y hacer algo diferente, ¿no? O algo bastante parecido, pero de cero, ¿no? Y con una dirección clara. Entonces, ¿qué sucede cuando estás acostumbrado a trabajar con un propósito de una empresa y con marcas de compañías y un buen día dices, bueno, ¿y qué pasa si me dedico a un propósito propio? Porque tengo el espacio para hacerlo, porque ahora que cortamos de tajo el arbolito, hay oportunidad de replantearse todo esto, ¿no? Y ahí estaba yo. Me di cuenta que había bastante coincidencia con tantas personas, empresarios, emprendedores, gente de comercio que se dedica a crear cosas de la nada, a crear empresas, grandes empresas o pequeñas empresas de la nada, conmigo, que realmente mi intención no era en ese momento crear ninguna empresa de ningún tipo, sino continuar con mi carrera profesional, ¿no? Pero sí había la oportunidad y la necesidad, en todo caso, de crear una línea, ¿no? Si tenía la oportunidad de hacer lo que yo quisiera,
contratarme en una empresa parecida, pero en este país, o contratarme vía remota, igual en México, en el mismo sector o en un sector distinto. ¿Cómo podía saber realmente cuál era mi rumbo, cuál era la dirección que debería de tomar? Entonces, dije, a ver, vamos a suponer que mi empresa soy yo y que mi producto es mi propia experiencia, todo lo que yo he estudiado, todo lo que he aprendido. ¿Cómo puedo comercializar eso, no? De la manera que más me haga sentido. Entonces fue que me di cuenta que dije, bueno, si yo soy una empresa, ¿por qué no me doy tratamiento a mí mismo de empresa, ¿no? Como lo he hecho con tantas otras empresas y con tantos otros productos que he gerenciado antes en mi carrera, ¿no? Si yo sé trabajar marcas, ¿por qué no hacer lo mismo, perdón, conmigo, ¿no? Como una marca, como un producto. Puede parecer ofensivo para muchas personas decir yo soy un producto, ¿no? Ahora, esto puede parecer como hasta demasiado material, ¿no? Así, yo no soy un producto, yo soy una persona. Bueno, claro, eso creo que lo tenemos todos claro, ¿no? Pero el tratamiento y la estrategia pueden ser similares. Y en todo caso, no es que yo sea el producto, sino mi experiencia y mi talento, ¿no? Me puse a leer un montón de libros, estudié un montón, tuve oportunidad de participar en algunos programas bien interesantes y reunidos, por ejemplo, insights como los que nos aporta Seth Godin, Anne Hadley, Simon Sinek, Tom Peters, y todos ellos están un poco reflejados en lo que voy a presentarles así ya, porque me estoy colgando un poco con el tiempo, ¿no? Todas estas personas lo que han hecho es estudiar marketing o estudiar maneras de comunicar, todos tienen alguna forma en que se conectan. Entonces, por ejemplo, Tom Peters habla mucho del norte, de los valores de los líderes. Brené Brown saben de la vulnerabilidad, Seth Godin marketing, Anne Hadley es muy buena si la pueden buscar para crear contenidos. Ella es maravillosa, es de carrera periodística, y Simon Sinek pues habla del por qué. Entonces, haciendo un cóctel de todo esto para desarrollar algo que me hiciera sentido a mí, di con lo que voy a presentar ahora, que es el Branding Tree. Es una metodología para crear marcas auténticas y que sean integrales, que tengan un sentido, que tengan un norte, que consigan cumplir con las características de líderes en mercado, que se busca tanto para nivel corporativo como para nivel competitivo en el mercado. En fin, que tenga la parte auténtica, la vulnerabilidad que nos hace humanos también, y que todo eso haga sentido y que al final sea algo que me permita alcanzar un objetivo claro y planteármelo incluso, ¿no? Entonces, vamos un poco a ver cómo se conforma esto, ¿no? Al final de cuentas, esto que ahora se plantea como el branding personal, no es más que una autogestión como profesionales y como personas, ¿no? ¿Y por qué debería importarme? Bueno, porque cada vez es más común que las primeras impresiones, como decíamos, sean digitales. Cada vez es más común que tengamos interacción con plataformas de redes sociales y que sea algo de nuestro día a día. Eh, y que los contenidos se crucen de forma no siempre así como lo decidamos nosotros, sino que puede ser azarosa en estos canales. A veces no desciframos todavía muy bien cómo funciona el algoritmo, pero una cosa que yo pongo hoy y otra que pongo mañana puede que funcione, puede que lo de hoy lo vio todo el mundo y lo de mañana nadie lo vio, ¿no? Entonces, ¿cómo hago para crear un cóctel de comunicación intencional que contribuya a mis propios propósitos, a mi propio objetivo, mi propósito único y mis objetivos, como lo vamos a ver más adelante? Esto es importante también para personas dentro de una compañía, no solamente para personas, digamos, independientes, aunque funciona tal vez o es más necesario, más urgente para una persona que es un independiente, sea que vende algo en particular o que está creando una empresa, porque la confianza, ya sabemos hoy, es pilar de todas las relaciones, ¿no? Y si no hay congruencia, como decía también hace un momento, no va a haber confianza. Si yo digo, bueno, yo soy una persona seria, yo soy, soy diseñadora, pero cuando alguien me encuentra por ahí en cierta red social, encuentra que
mis publicaciones no reflejan el comportamiento de una persona seria, ¿no? Y que sí, parece que soy diseñadora porque es lo que digo, pero en mis publicaciones me encuentran que estoy vendiendo cualquier cosa, ¿no? Que estoy vendiendo Tupperware. Entonces, ¿cuál es el sentido, no? ¿Por qué habría de creer alguien en mí si lo que yo estoy poniendo acá no hace, no coincide con lo que estoy publicando, ¿no? Entonces, más adelante vamos a también profundizar un poquito también en esto. Para definir el branding personal también, para mí es importante traer esta cita de William Arruda, que es un gurú del personal branding. Tiene un libro maravilloso que se llama Digital You, muy práctico, muy enfocado a las redes sociales y con muchos hacks de LinkedIn. Entonces, si alguien está interesado también en mejorar su gestión de LinkedIn, lo recomiendo mucho. Pero él define personal branding, no, él intenta que el personal branding deje de entenderse, porque es un error como de lectura, deje de entenderse con este acto compulsivo de hablar y hablar sobre mí en mis redes sociales o en general, y hacerlo sin un sentido y con el único objetivo de sentirme grande, de llamar la atención, de ser visto, de ser reconocido, de ser popular. Para él esto no es el personal branding, y yo coincido también con esa postura, porque el personal branding al final de cuentas no es tanto acerca de ti como como sobre el valor que tú eres capaz de entregar como persona o como profesional. Cuando el personal branding se entiende como esta otra versión que decíamos antes, de hablar de mí, de decir qué maravilloso y de buscar simplemente estar presente y ser visible y ser popular, eso es vanidad, eso no es personal branding. Personal branding o branding personal tendría que ser algo que al final de cuentas tenga el objetivo de generar valor para los otros. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que muchas veces está relacionado más con la carrera profesional que con la carrera personal, porque en lo profesional se entiende que uno es capaz de llevar un servicio, de entregar un valor a un cliente o a un empleador, y en lo personal no siempre está tan claro esto, ¿no? Aunque realmente debería de serlo. Todos como seres humanos deberíamos de buscar contribuir de alguna manera a la sociedad, pero bueno, en lo profesional es aún más claro. Entonces, como profesionales, ¿por qué no tendríamos un personal branding si al final nuestro objetivo es generar valor, ¿no? Otra manera de confirmar también la relevancia de esta actividad. Vamos a seguir un poco también hablando sobre esto, y al final veremos también cómo es más una práctica, y por eso el branding, más un hábito, perdón, también, más un hábito que una cosa lograda, que un fin, ¿no? Es realmente una práctica, es un estilo de vida también. En esta imagen podemos ver el modelo, este branding tree, como lo bauticé, que podemos también llamarlo perfectamente de árbol del branding. Y estas son las etapas que yo definí como para completar algo que decíamos sea integral y que realmente tenga un uso práctico y también una conexión interna con la persona. Todo esto puede hacer mucho sentido también para empresas en general, porque a final de cuentas es la fuente de donde yo también obtengo mucha información y mucha de la experiencia que deposito en el desarrollo de este método, ¿no? Entonces, no hay realmente un 1, 2, 3, 4, 5, 6 de los pasos, no hay un orden específico, pero para fines prácticos vamos a decir que sí, y vamos a empezar con myself, que es el punto que tenemos abajo. Entonces, si seguimos adelante, son 8 etapas en total, vamos a plantear un orden que haga sentido. Los términos están en inglés porque al final de cuentas lo comencé en este programa Stanford Rebuild que mencionábamos, que mencionabas amablemente, Guillermo, en la semblanza. Pero, y porque algunos términos realmente son así, como más comunes, por ejemplo, look and feel y voice and tone en inglés que en español. Pero vamos a hablar en español porque estamos en México.
Yo es la primera etapa. Yo intento responder para qué y cómo. ¿Para qué y cómo qué? ¿Para qué y cómo opero? Entonces vamos adelante. Y voy a decir, también voy a mencionar aquí a nuestro existencialista favorito, el Jean-Paul Sartre, y me meto en términos, en asuntos existencialistas desde el inicio, porque realmente para mí fue toda una aventura existencial, ¿no? O sea, reinventarme profesionalmente de esta forma y crear algo también que me ayudara para esto fue toda una aventura existencial, ¿no? De realmente quién soy, preguntarme cosas de quién soy profesionalmente o quién soy como persona para decir o hacer ciertas cosas. Pero este sujeto dice, el hombre es el único que no solo es tal como él se concibe, sino tal como él se quiere. Y finalmente acaba esta frase, con el hombre no es otra cosa que lo que él se hace. Esto me pareció a mí súper poderoso, porque dije, bueno, realmente sí, porque si uno cree en el libre albedrío, si uno realmente cree en eso, el hombre tiene la libertad entonces de crearse a sí mismo, de componerse, de aprender, de elegir el camino que va a seguir, desarrollarse sobre ese camino y al final de cuentas convertirse en eso que él desea hacer. Y no hay limitantes en ese aspecto y los ejemplos de personas que han hecho cosas maravillosas, aún con un montón de limitantes, pues son casi infinitos, ¿no? Son muchos. Ahora, lo que él se hace o lo que él provoca de sí mismo implica un propósito, implica que él decide qué hacer a partir de un propósito, ¿no? Y ese propósito nace obviamente de una intención, lo que él quiere hacer de sí mismo, ¿no? Y esa intención tendría que ser auténtica para que finalmente haga sentido con nosotros, se alinee y nos provoque satisfacción al final de la jornada, ¿no? Si esto no es auténtico, si es por seguir a una tribu con la que no me identifico, si es por imitar a alguien más, probablemente al final de todo el proceso, o bien no lo logremos completar o lo completemos, pero eso no nos traiga satisfacción y tengamos que volver a replantearnos todo, ¿no? Entonces, bueno, hay el poder y hay el riesgo también de trabajar sobre un camino que no sea auténtico, que no sea alineado a nuestro propósito, a nuestros valores. Por eso el punto número uno que más sentido me hizo a mí fue el partir de myself, de yo mismo, porque yo mismo, y vamos a seguir adelante aquí con esta presentación, incluye eso que decíamos, el para qué voy a hacer algo, qué quiero lograr. Entonces vamos a hablar de misión, propósito y valores. Porque si yo me conozco mejor que nadie en el mundo, porque normalmente uno dice, bueno, sí, si yo sé quién soy, yo me conozco muy bien. Bueno, si yo me conozco muy bien, debo saber por qué estoy haciendo lo que hago, que es lo que dice Simon Sinek, ¿no? ¿Cuál es mi por qué? Para mí, una pregunta aún más importante que el por qué, el por qué responde a la misión, para mí es el para qué. O sea, ¿cuál es mi propósito? ¿Qué es lo que quiero lograr con todo esto? ¿No? ¿Hacia dónde quiero llegar? Porque si hay un para qué, normalmente ese para qué se vuelve un motivador muy, muy fuerte. Es clave para tu desempeño, es clave para tu desarrollo o para el desarrollo de tu empresa. Entonces, pasar de largo sin preguntarnos para qué hacemos lo que hacemos, sin hacer esa pausa, también es un desperdicio de oportunidad, ¿no? O sea, siempre que hagamos esa pausa para preguntarnos, estamos asegurándonos de que la motivación va a llegar a nosotros cuando lo necesitemos, de que al final este propósito también va a ser entregar un valor para la sociedad en la que vivimos, para la sociedad en la que van a crecer nuestros hijos o nuestros sobrinos, o para mí mismo el día de mañana, ¿no? Para construir algo que también al final de cuentas traiga provecho para mí. Entonces, por eso se vuelve importante. Aquí hay algunas interrogantes que surgen de estos tres puntos importantes y el último de esos tres serían los valores, que podríamos decir, bueno, yo tengo una lista enorme de valores, ¿no? Pero ¿cómo podrías identificar los tres más importantes? ¿Cómo lo hace una empresa? Bueno, para hacer eso hay también un montón de herramientas, lo mismo que para encontrar el propósito y la misión. Existen montones de herramientas, de assessments, el famoso Ikigai,
ventana de Johari, en fin, les podría pasar a quien sea que busque ahondar en estos temas, un montón de herramientas que funcionan para descifrar estos aspectos de nosotros mismos. Y los valores, también existe, para descifrar los valores existe una fórmula para identificar cuáles son claves para nosotros, porque esos son al final los que nos ayudan a tomar decisiones, a elegir entre A o B y saber qué camino tomar, ¿no? O cómo responder a las circunstancias que nos presentan. Entonces, lo mismo que una empresa. Se vuelve relevante decir son estos 3 o son estos 4 de esta lista completa porque nos permite enfocarnos, ¿no? Y saber distinguirnos también de quienes tienen un sistema de valores diferente al nuestro. No quiere decir que cancele la lista completa de valores que aspiro, pero sí me da una característica definida, que es lo que hacen las marcas grandes también. Entonces, la fórmula para encontrar los valores sería encontrar esas situaciones del pasado o del día a día en las que, digamos que la emoción medio que me supera, ¿no? Cuando se presentan este tipo de circunstancias, yo no lo puedo tolerar. Es algo que casi me provoca una respuesta fisiológica, ¿no? Así, no lo consigo tolerar o tuve una experiencia de este tipo en el pasado que me descolocó por completo, porque cuando la emoción está así de fuerte, quiere decir que es algo tan arraigado en nosotros que vale la pena observar y que al final de cuentas nos definen. Entonces, por ejemplo, a mí las cuestiones de injusticia, cuando veo que hay una cosa que no es justa, que no es igual para todos, de oportunidades o que le da más a uno, más oportunidades a una persona que a otra, o no respeta mis derechos y lo encuentro injusto, eso a mí me pone como fiera, ¿no? Entonces, bueno, ese debe ser uno de los valores clave en tu marca personal. De esa manera podemos identificar qué valores son los que más responden a nuestra marca. Y bueno, distinguirnos por ese sistema. Vamos a seguir porque estoy también tomándome un poco más de tiempo del que debería. Producto, que seguirá la siguiente etapa si vamos en un orden cronológico, en un orden así, 1, 2, 3. Producto. Decíamos, yo no soy un producto, pero sí soy el producto de mis experiencias, cambios, aprendizajes y demás eventos relevantes y relaciones a destacar en mi vida, ¿no? Entonces, podemos decir que soy el producto de eso y también podemos decir que esas experiencias son mi producto. O sea, es el valor que yo tengo para ofrecer a un empleador o a un cliente o a un nicho. Entonces, vamos a dar ese tratamiento a nuestro conocimiento, a nuestro ser, para poderlo comercializar y para poder también de esa forma llevar valor a otras personas, ¿no? Ahí William Arruda, este gurú que mencionábamos antes, sugiere 6 buckets de contenido. Es un ejercicio en el que uno decide, bueno, para enmarcar o para poder tangibilizar este producto mío, voy a colocar en esta casilla mis logros, en esta otra mis pasiones, disculpen la rata, hay una rata ahí, mis pasiones y motivaciones, superpoderes, diferenciadores, datos cuantificables, validaciones de otras instituciones o testimonios de personas que han trabajado conmigo para que no sea todo yo hablando de mí mismo. Este tipo de contenidos nos van a ayudar a enmarcar, a tangibilizar nuestro producto, pero no son los únicos. Va a depender de nuestro giro, de nuestra experiencia, de nuestra trayectoria también, cuáles sean más relevantes o si vale la pena incluir otros. El punto es aterrizar y escribir literalmente como quien describe un producto que va a vender, como esto es lo que pesa, esto es lo que mide, este es el sabor o esta es la consistencia. Así también nuestra experiencia y nuestro valor como profesionales, ¿no? Poderlo tangibilizar y describirlo de manera tangible, de manera que también refleje de lo que estamos hablando. Y en el siguiente nivel estaríamos hablando del poder.
Como van a ver en estas slides, hay esta imagen del árbol que habíamos visto al principio, se empieza a desarrollar. Lo que inició como el myself en una semilla, comienza a crecer y genera un primer brote en el producto, que es lo que vimos antes, es el producto que surge al exterior. Y ahora el poder se vuelve este tronco, que es también el punto de partida de aquella fotografía, ¿no? Ese poder es el que nos da nuestra historia o la narrativa que empleamos para contar eso que somos nosotros mismos, ¿no? Que es una herramienta realmente poderosa cuando de nuevo cumple con este requisito de autenticidad que mencionábamos al inicio. Si no es auténtico, nadie me lo va a creer y no va a ser poderoso, porque una piedra que es imitación no tiene el mismo valor que una piedra que es realmente auténtica, ¿no? Que no es de plástico, que es real, ¿no? Entonces, vamos a buscar que esta historia que vamos a contar obviamente sea auténtica, esté enmarcada dentro de nuestra propia historia personal, pero que también refleje esas características o estos contenidos que ya describimos en la parte del producto, que son las características esenciales de lo que vamos a ofrecer al mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo articulamos esto de forma que haga sentido y de manera que realmente describa nuestra verdad y las características de nuestro propio valor, ¿no? Esto es algo que podríamos decir se define como el pitch, el elevator pitch, que podríamos ocupar sobre nosotros mismos, pero puede tener los formatos que sean necesarios. Nuestro tagline, tal vez en alguna red social, en LinkedIn, nuestra descripción profesional en un currículum, o nuestra semblanza si vas a dar una presentación, o todos los formatos necesarios de nuestra historia deberían ser un ingrediente, bueno, una masa que nosotros seamos capaces de moldear y que conozcamos mejor que nadie, que seamos también capaces de articular con facilidad. Si uno tiene problemas para decir quién es en este mundo, cuál es su historia, por qué decidí, yo soy médico, por ejemplo, y por qué decidí ser, no sé, neurólogo. ¿Cuál es mi historia? ¿Cómo me conecto yo con esta versión profesional, esta cara profesional mía? Si esa historia no es fácil para mí articular, es algo que de verdad tengo que trabajar. Y tengo que trabajar en diferentes formatos, los que sean necesarios para que tanto en la vida real, en presencial, como en digital, esta historia haga sentido y entonces me permita crear esta narrativa auténtica que también me ayude a hacer relaciones de mayor calidad con mis clientes, con pacientes, con otros colegas, y que podamos plasmarlo, decíamos, en lo presencial y en lo digital, y que haga sentido, que esté conectado. Esto es en cuanto al poder. Siguiente, nos vamos con la audiencia. La audiencia es algo también súper relevante, ¿no? Porque ¿a quién le vas a llevar esta historia, no? O sea, realmente, ¿a quién le estás hablando? Si no somos capaces de identificar un grupo específico de personas a las que nos estamos dirigiendo, como lo hacen las marcas al segmentar su target, entonces vamos a tener también un discurso que quizás no esté adaptado al otro, ¿no? O sea, esto de yo hablo a todo mundo no nos sirve acá, porque hablarle a todo mundo es como no hablarle a nadie, como dice aquí Meredith Hill, ¿no? Y queremos hablarle a las personas realmente, ¿no? Pero no podemos hablarles a todas al mismo tiempo sin caer en algunos malos entendidos o en eso famoso, el que mucho abarca poco aprieta. Entonces es importante enfocarnos en los que son más relevantes, en los que pueden llevarse un beneficio de nuestro producto. Si yo, por ejemplo, no sé, soy psicóloga y vendo asesoría, o mi producto es asesoría para parejas, o soy sexóloga. En mi audiencia difícilmente pondré chicos menores de edad, ¿no? Chicos menores de 18 años. ¿Por qué los voy a contemplar en mi audiencia si ellos no se pueden beneficiar
tan directamente de lo que yo hago, ¿no? No vale la pena, ¿no? No vale la pena ampliar tanto y distorsionar también tanto o flexibilizar tanto mi mensaje para abarcar públicos que no van a sacar provecho de lo que yo estoy haciendo. Entonces es bien importante acotar. Algunos dicen, bueno, 99 personas como punto de partida es algo gestionable, algo manejable. Si tú puedes hacer una lista de las 99 personas que se van a beneficiar de lo que tú haces como profesional o como emprendedor, es bastante suficiente, es muy bueno y te permite decir, bueno, ¿qué tono, que es lo que vamos a ver más adelante, qué imágenes, qué estrategia voy a dirigir a estas personas? Pero es primero bien importante aterrizarlas, escribir, redactar, acotar esa audiencia, ¿no? Hasta el mínimo viable, que es este término famoso que está rondando por ahí. Entonces, si seguimos ahí en la presentación, el estilo visual. Entonces, me voy a permitir ahí hablar un poco de mí, aunque de esto no se trata la marca personal. Pero si una persona ve este material de apoyo que yo estoy ocupando, tendría ya que llevarse una idea de lo que, de mi estilo personal, ¿no? De quién soy yo profesionalmente, qué estilo o qué lenguaje visual voy a ocupar yo en general a nivel personal como profesional. No quiere decir que no tenga la flexibilidad, en mi caso como diseñadora, de trabajar con otros estilos visuales para ayudar a otras personas a comunicar su propia marca. Pero en mi caso personal, un estilo un poco más minimalista, un poco estos tonos, de alguna manera van a estar hablando sobre mí. Entonces, si yo no soy esta persona, si yo no creo en los grises, en los espacios en blanco, en la geometría y en el trazo libre, entonces, ¿por qué estoy ocupando este material de apoyo, no? Y lo digo así francamente, porque en la práctica, tanto para mí como para clientes con los que he trabajado, realmente es esencial definir este estilo porque todo comunica. O sea, no hay un elemento que tú compartas o que tú ocupes en ti o que divulgues que no termine por decir algo sobre ti. Entonces, dejar todo este tipo de decisiones al azar sin aterrizarlas nos va a complicar todas las decisiones de cuestiones visuales todo el tiempo, como las marcas lo saben. Por eso existen los pantones, por eso existen todos los manuales de marca. Eh, y al final no va a funcionar, ¿no? O sea, sí, me va a complicar la existencia y no va a funcionar. Entonces es mucho más simple si yo decido, bueno, estos son mis colores, esto es lo que me gusta a mí y esto es lo que yo voy a usar para comunicarme. Obviamente, sin descuidar la parte de la audiencia, que es lo que ya definimos en la etapa anterior. Eso tiene que estar siempre conectado, ¿no? Después de definir el estilo visual, vamos a hablar del famoso voice and tone, ¿no? Que aquí en español vamos a decir la voz y el tono de una marca. Son tan relevantes como los colores y el estilo visual, las tipografías y todo lo que decidamos ocupar, ¿no? Si yo ocupo esta carita, aquí estos dos puntos con la carita, eso de alguna manera habla algo sobre mí. Si yo decido ocupar emojis, si decido ocupar el corazoncito morado o decido ocupar simplemente texto y nada más que texto, eso es parte de mi voz y eso va a definir mi forma de comunicarme y mi personalidad también detrás. Entonces, si yo no soy una persona de iconitos y esto, no tendría por qué estarlos ocupando en mis comunicaciones, porque si esa no es mi personalidad, estoy cayendo en esta cuestión de no ser auténtico, ¿no? Entonces, en la falla de la autenticidad, se va a descubrir en algún momento que hay una incongruencia y esa incongruencia nos puede costar la credibilidad y la confianza que hemos ganado antes, ¿no? Si es que la llegamos a ganar. Entonces, es algo que yo no sacrificaría tanto como persona, emprendedor, profesional, como en una marca de una corporación igualmente, ¿no? Después llegamos a la parte de plantear objetivos finalmente, porque todo esto es muy lindo. ¿Quién soy? ¿Cuál es mi propósito? ¿La misión? ¿Qué colores voy a ocupar? Pero si todo esto se queda también en esta nube preciosa, sin bajar a la tierra en forma de objetivos,
pues tampoco vamos a lograr gran cosa, ¿no? Si yo empiezo a publicar por publicar y a ocupar mis colores maravillosos, porque sí, sin tener un objetivo claro, de nuevo, tampoco se va a lograr nada, ¿no? Entonces, los objetivos y de preferencia en formato SMART, como se conocen, que sean específicos, que sean medibles, alcanzables, realistas, que los podamos poner en un cronograma y decir yo de aquí a 6 meses quiero lograr esto, o en este mes quiero lograr lo siguiente, ¿no? Siempre que sea, por supuesto, algo alcanzable. Eh, Va a ser clave también, obviamente, para alcanzarlos y para que todo esto desarrollado y todo lo que descubrimos sobre nosotros traiga frutos realmente, ¿no? O sea, consiga llevarnos hacia algún lugar en particular. Por supuesto, este lugar en particular tendría que estar alineado a nuestro propósito. Entonces, en mi caso, ¿no? Por ejemplo, yo hablando del propósito ahora, yo descubrí en este ejercicio que mi propósito es contribuir al desarrollo de comunicación auténtica y efectiva para relacionarnos mejor entre personas, quiere decir, o léase, profesionales y empresas, ¿no? O las personas y sus propias empresas. Si este es mi propósito, si esto es lo que realmente me mueve y a donde yo quiero llegar, si yo consigo en el mundo contribuir a este tipo de comunicación, me voy a sentir realizada. Ok, entonces mis objetivos tienen que estar alineados necesariamente a este propósito. Así que bueno, después de establecer los propósitos y saber que son alcanzables, saber que yo consigo, que en ese tiempo es algo realmente que consigo medir y que quiero hacer porque está alineado a mi propósito, entonces tengo que crear una estrategia. Este va a ser mi modus operandi, ¿no? O sea, qué tipo de acciones voy a llevar a cabo para que los objetivos los consiga alcanzar, para concretar eso, ¿no? Que se ve muy lindo en papel, pero que al final de cuentas requiere un esfuerzo de mi parte, ¿no? Tengo que invertir, obviamente, ¿no? En esto. Si yo soy una persona con contratación profesional que trabaja para una empresa, quizás no tenga todo el tiempo del mundo para crear una súper estrategia, ¿no? Y sobresalir en todos los medios, ser un súper influencer porque estoy trabajando para esta empresa, aunque en algunos casos esto hasta es necesario, ¿no? Esto es parte de tu labor dentro de la empresa, pero en la mayoría de los casos no es así. Aún así, yo creo que no es algo para obviar o para descuidar y como empleado. Uno puede también crearse una estrategia de branding personal que permita llevar un poco más a la empresa en la que yo trabajo, un poco más de valor del simplemente cumplir con lo que me está pidiendo mi rol, ¿no? Si yo descubrí una mejor forma de hacer X o Y proceso, tal vez valga la pena crear una estrategia para compartir eso a otros colaboradores en mi propia empresa, ¿no? Eso, si está alineado a mi propósito, al final también me va a abrir puertas a mí, me va a ayudar a mejorar relaciones dentro de esta empresa y posicionarme mejor dentro de ella y por ahí hacer mucho más cercano ese aumento o ese crecimiento interno, ¿no? Y es más evidente cuando soy una persona que emprende o que tiene negocios como independiente, ¿no? La estrategia se vuelve clave. Ahora, claro que son recursos a invertir que nos vienen dados así por naturaleza, de forma así ilimitada, ¿no? Implica tiempo, implica aprendizaje, desarrollar nuevas habilidades, implica cambiar nuestra rutina para que esta estrategia se vuelva parte de nuestro sistema, como decíamos, de este modus operandi. Más que poner estos objetivos que son importantes, la manera en que estos objetivos se traducen en cambios en nuestro día a día, en cómo yo opero. Por ejemplo, volvamos a la parte de yo publico porque me encanta, yo publico porque me gustó mucho este momento y estaba muy contenta y lo quiero compartir. Ok, a veces compartir momentos de alegría puede ser parte de tu estrategia si lo que tú buscas es contribuir eh, creando, no sé, experiencias alegres o inspirando a otros a ver el lado positivo de la vida. Si eso es lo que tú quieres, porque es tu propósito, contribuir al mundo, entonces adelante con compartir todas las imágenes que produzcan ese efecto en tu audiencia. Pero si lo tuyo no es eso, ese no es tu propósito, entonces, ¿de qué manera puedes modificar tu manera de relacionarte con estas redes sociales y con tus audiencias, sobre todo las que ya sabemos se van a beneficiar de lo tuyo, de tu trabajo, de tu producto? ¿Cómo modificar la forma en que tú operas
para que estos objetivos se vuelvan más cercanos, ¿no? Que sea más fácil alcanzarlos y que eso no implique morir en el intento, ¿no? Porque, de nuevo, es tiempo, son recursos, es desarrollo de habilidades, en fin, ¿no? Entonces, si parte de mis objetivos es llevar un mensaje y encuentro que la mejor forma es mediante el video, compartir videos que hablen sobre eso, ok, entonces, yo descubro que no soy tan buena haciendo videos, así que tengo que desarrollar esa habilidad. Dentro de mi plan estratégico personal, tendría que haber un espacio para cada tanto dedicarle a la práctica o al estudio de la creación de videos. ¿Cómo es que yo consigo comunicarme mejor frente a la cámara, ganar seguridad, pasar mensajes de forma más clara, cuánto debe durar un video, o sea, ese tipo de cosas? Si yo quiero ser youtuber, por ejemplo, eso se va a volver clave, ¿no? Si mi plataforma en mi plan es YouTube, entonces voy a tener que desarrollar ciertas cosas que no tengo. Entonces, para que esto sea sostenible, que es la parte relevante, tengo que ponerlo en un plan, como lo haría una marca, en un plan a un mes, a 3 meses, a 6 meses, a un año, dependiendo de los objetivos establecidos. Entonces, resumiendo, tenemos estas 8 etapas que como planteamos al inicio de esta presentación. Tenemos yo, para qué y cómo voy, para qué y cómo es que yo, para qué existo, para qué hago lo que hago y cómo lo hago de acuerdo a mis valores. Después está mi producto, que es el qué es lo que voy a vender, qué es lo que quiero llevar al mundo, qué es lo que quiero ofrecer a mi empresa, cuál es mi poder, cómo voy a lograr persuadir, cuál es mi poder de seducción, digamos, que es nuestra historia, siempre es una narrativa, es cómo vas a contar eso que tú tienes de producto para ofrecer al mundo, cuál es la audiencia, ok, la defino, con qué estilo visual, con qué lenguaje, cuáles son mis objetivos y cómo los voy a lograr. Esta es, como decíamos, una forma como ABC, 1, 2, 3, en un orden más o menos lógico, que es el que yo encontré que hace más sentido en mi caso personal. Pero siempre está el what if, ¿no? ¿Y qué tal si en mi caso eso no hace sentido, ¿no? ¿Qué tal si yo no me gusta partir por yo, por para qué, por mi propósito, por cómo? ¿Existe otra forma de ver esto también? ¿O qué tal que yo digo, no, yo ya sé quién soy, sé perfectamente cuál es mi propósito, no quiero partir por ahí porque estoy seguro de que ya lo sé, que lo domino? Ok, entonces tal vez ese no sea tu punto de partida, ¿no? Entonces si vamos a la siguiente, podemos encontrar escenarios diferentes donde tal vez el punto de partida no sea este propósito, misión y valores, sino, no sé, los objetivos. Yo ya tengo una idea de cuál es mi imagen, ya tengo una idea de todo, yo quiero ir directo a los objetivos porque es lo que me parece a mí más sano, es más, porque ya tengo una idea de objetivos, ya tengo un draft, yo lo que quiero lograr es esto. Ok, entonces tal vez después de definir los objetivos, digamos, bueno, yo ya conozco además mi producto, le voy a dar check a eso, solo que aún no definí cuál es mi audiencia. Entonces ahí podemos encontrar un panorama donde no empezamos del punto 1, sino del punto 7. Y del punto 7 saltamos al punto 2, y de ahí a 4 a definir la audiencia, y de ahí al 3 a descubrir para esa audiencia cuál sería la narrativa, que es un orden inverso al que vimos antes. En fin, las opciones de cómo saltar de un punto a otro en este círculo del modelo del Branding Tree son súper flexibles realmente, ¿no? O sea, uno puede, de acuerdo a sus necesidades, partir del punto que sea más lógico. Lo importante o lo que quiero demostrar con este modelo es que para que la marca personal, que además puede funcionar para empresas, funcione realmente, debería de alguna manera de cumplir con estas 8 etapas que estamos planteando. Entonces, es ahí la ciencia y también la flexibilidad y el arte de cada quien de decidir por dónde empieza, ¿no? Y como dijo nadie nunca, bueno, habrán de comer de este árbol del branding y habrán de disfrutar de sus frutos. Quienes deseen vivir una vida también plena, con propósito, quienes reconozcan el valor de esta comunicación intencional, como decíamos, y no azarosa, y no así involuntaria casi,
y de la autenticidad también, quien reconozca el valor de la autenticidad. Al final de cuentas, nuestra versión de éxito no tendría por qué ser la misma que la del vecino, y ya la ciencia de la felicidad ha demostrado de múltiples formas cómo el éxito no es lo que nos habían enseñado que era, ¿no? Como no depende del dinero, porque la gente que tiene mucho dinero no se siente más feliz que los que tienen un poco menos o bastante menos. Tampoco tiene que ver con la popularidad, porque la gente que es súper reconocida a veces acaba totalmente torturada por esa fama. Entonces tampoco es la fama. En fin, yo creo que cada quien tiene que definir su propia versión de éxito. Si yo realmente soy feliz con tener un montón de followers y eso es lo que quiero, yo no digo que no sea así, ¿no? Tal vez pueda ser para ti, ese es el caso, entonces tienes que llenarte de followers, hay una estrategia para eso, ¿no? Y puedes crear una marca que responda a eso y que además sea auténtica. No quiere decir que porque, ¿sabes? Que porque los followers están medio estigmatizados y yo lo que quiero es propósito y no followers, está muy bien, pero si los seguidores van de la mano con tu propósito porque tú quieres, tu objetivo es llegar a más personas, está bien, ¿no? Desarróllalos y crea algo que funcione para ese propósito, siempre y cuando sirva para tu propósito y ese propósito tenga como finalidad contribuir, está perfecto. Yo creo que hay total libertad y que por eso es una marca personal y es tú como persona quien va a definir cuál es ese propósito y cómo lo vas a llevar a cabo. Ahí pongo un hashtag Stanford Reveal, porque todo esto es la filosofía también que imprime Stanford en este programa de cómo reconstruir socialmente a este mundo después de la situación en la que nos encontramos en el momento de la pandemia y que ya arrojó estos problemas existenciales y no existenciales y de comunicación y de interacción con plataformas digitales que ya desde antes venían presentándose, ¿no? Pero a un nivel más intenso. A final de cuentas, y así me gustaría cerrar, no es por dónde empezar el problema, ¿no? O la gran pregunta, y bueno, ¿por dónde empiezo? ¿No? Más bien, tu marca personal ya existe, pues eso también vale la pena recalcar. Mi marca ya existía antes de que yo la empezara a trabajar, así como la marca del doctor Guillermo Rioja ya existe desde hace tiempo, y la marca de cualquier persona, mayores de edad en la mayoría, ya existe, porque, o hasta sin ser mayor de edad, porque cada vez son más chicos las personas que empiezan a crear sus cuentas de redes sociales. Una marca personal que, by the way, todo esto tiene mucho más valor en el contexto digital, o alcanza su mayor valor en el contexto digital. Todos tenemos una marca personal en el contexto digital desde que creamos una primera cuenta de correo, de redes sociales, desde que alguien habló de nosotros en algún otro canal digital. Entonces, la cuestión no es por dónde empezar, porque ya la empezaste hace tiempo, ¿no? La cuestión es hacer una pausa, que esa es mi propuesta. Hagamos una pausa para valorar lo que tenemos hoy en día, qué es lo que estamos comunicando con eso, lo que no queramos comunicar porque no contribuye con nuestra marca personal, podemos empezarlo a comunicar directamente con las personas a las que queremos enviarles ese mensaje, porque existen medios one-to-one, aún digitales también. Por ejemplo, mi chat con mi mamá de WhatsApp. Si esto creo que le aporta valor a mi mamá y nadie más que a mi mamá, se lo tengo que enviar a mi mamá. O sea, no vale la pena publicarle y que todo el mundo lo vea si a nadie le agrega valor. Esa es la pausa que vale la pena hacer para después reorientar nuestras acciones y hacer que éstas contribuyan a nuestra marca personal y, a final de cuentas, a un propósito que otorgue valor a la sociedad para hacer una sociedad más sustentable. Esa es mi propuesta y bueno, pues aquí quedo de ustedes para cualquier cosa. Me encuentran en virginiacarvajal.com algunas reflexiones sobre este mismo tema, más a detalle, y en general en redes sociales como Virginia M. Carvajal. Muchísimas gracias, Vicky, que aquí por la familiaridad te digo siempre con cariño. Sí, gracias. Memo también. Sí, no, realmente es un gusto poder compartir esta parte que
hemos visto de redescubrimiento también en lo práctico, ¿no? Se ha vuelto una necesidad hacer esta pausa y quisiera precisamente a lo mejor hacer dos preguntas, ¿no? A manera de orientarnos hacia un poco el cierre de la conversación. Sí. ¿Qué tan larga puede ser esa pausa? ¿Y cuáles son a lo mejor algunos parámetros para que yo pueda tener cierta reflexividad para decir mi pausa tiene que ser de tanto tiempo? Porque creo que hay un tema también con esta lógica a lo mejor hipercompetitiva de financiamiento de proyectos con ciertos deadlines que nos hace que a veces la pausa le tengamos que poner una agenda, un tiempo de inicio, un tiempo de fin y además Definitivamente. prácticamente tratarla casi que como un producto mínimo viable también, o sea, hasta dónde ya reflexioné lo suficiente y necesito ya volver a lanzar al mercado por de llamarlo mercado, si estoy otra vez bajo esta lógica, ¿no? Nuevamente de competencia, tal vez capitalista, que es algo que no podemos disociar, digamos, en estos medios, pero que a lo mejor se vuelve uno de los principales retos, a mi parecer, una de las decisiones importantes, de que, ok, ya estoy consciente de que necesito valorar a nivel de marca lo que comunico, ¿qué tanto me lo permito? Claro, pues bueno, están los dos extremos que ninguno de ellos es bueno, ¿no? O sea, el extra análisis que produce parálisis y que tampoco vale la pena irse por ese camino donde, claro, nunca vas a encontrar la salida y siempre vas a ir preguntándote, bueno, pero ¿quién soy? ¿Realmente este es mi propósito o no es, no? Y te puedes quedar así, bueno, toda la vida, ¿no? O sea, en la búsqueda de la perfección, de cómo articular este poder de tu narrativa, ¿no? O cuál es realmente el pantone preciso. Entonces, claro que yo soy partidaria de que no, el extra análisis produce parálisis y la parálisis atrofia y muerte y no queremos eso, ¿no? No queremos verte sepultado en el mundo digital o congelado porque eso es contraproducente, ¿no? Entonces, claro, todos tenemos deadlines. Yo creo que ahí es donde vale la pena eh, analizar si el partir de mi propósito y myself para después ser producto y después esto es la mejor solución o si quiero partir de otro porque me parece más urgente y porque justo no puedo parar, porque tengo ya una empresa y no puedo parar, tengo que continuar. Entonces, para mí, ¿qué tan pequeña puede ser la pausa? Es desde un instante, ¿no? Tres respiraciones antes de tu siguiente post o tres respiraciones antes de tu siguiente acción, cualquiera que ésta sea, al salir a tu siguiente reunión de equipo, a tu siguiente presentación y decir, voy a usar esta cosa, voy a usar esta otra. Yo creo que esta pausa de tres respiraciones tan corta ya trae valor a, a, a tu marca personal siempre que sea para dedicarle a este tipo de cuestionamientos, ¿no? Que al final de cuentas siempre va a implicar una mejoría continua. Tu marca personal no es algo que ya conseguí, ya está definido en mi manual, que al final de cuentas sí es parte de crear una especie de manual, pero ya está aquí en mi manual plasmado y ya, lo logré, ya acabé, no, tampoco es eso, ¿no? Realmente de nuevo, es un hábito, es un brand, es un actuar, es algo que tú vas incorporando a tu forma de interactuar con otras personas, de interactuar con las redes sociales, de crear mensajes, de transmitirlos y no acaba nunca, ¿no? O sea, realmente es algo que es una constante evolución porque como profesionales también estamos en constante evolución, como personas incluso también, ¿no? O sea, si por ejemplo para mí hoy Brasil es un elemento importante dentro de mi marca personal porque estoy viviendo ahí, porque para mí representó mucho. Eh, bueno, hoy me ven con esta cosa y es brasileña y qué lindo, ¿no? Mañana tal vez estoy viviendo en Alemania y no me acuerdo más y lo que dejó en mí ya lo aproveché, qué bueno, pero no es un elemento importante y tal vez me vean ocupando otro tipo de cosas, ¿no? O sea, o hablando en otros idiomas. En fin, no paramos de evolucionar como personas y eso obviamente tiene que reflejarse en nuestra forma de comunicarnos, si es que queremos comunicarnos de forma auténtica. Oye, y otra pregunta en términos de esta, a lo mejor, diversificación de actividades que casi todos los profesionales en época de pandemia tuvimos, que a lo mejor hay muchos foros, hay muchos momentos de interacción. ¿Qué tanto simplificar nuestra huella digital? Ahí ya estoy hablando de manera como muy concreta de, ya tenemos una imagen, pero cuando tengo tantas interacciones tan diversas en una red,
la estrategia sería intentar sí homologar, simplificar también mis tonos, mis actividades incluso, o que habría, por ejemplo, este pensamiento incluso de submarca o de marca secundaria. Lo comento porque sucede también mucho con este enfoque de que sí marca personal, pero a veces al ofrecer servicios de cierto tipo, vincularme con una industria, hay aspectos que se vuelven como ese bracito de lo que hago, ¿no? Pero no sé qué tanto, ¿no? A nivel de publicación, ¿no? Esto tendría que ser parte de esa estrategia, o cómo lo estarías mediando, no sé. Yo creo que es una muy buena pregunta y también estoy de acuerdo en que es una realidad, ¿no? O sea, cada vez vamos a ser más los profesionales que además de cumplir un rol dentro de una empresa, estemos cumpliendo también estamos desarrollando un proyecto emprendedor, ¿no? O sea, emprendiendo algo, ¿no? Haciendo una empresa o varias empresas, ¿no? O sea, esa diversificación va a ser cada vez más común. Entonces, sí es una pregunta importante porque yo considero, para responder, que no hay submarcas personales. La marca personal es una sola, ¿no? O sea, tú, si estás desarrollando diferentes proyectos y además cumples, como decíamos, diferentes roles como persona, tendrías que ver la manera, tendríamos que encontrar como individuos la manera de integrar todo de forma que haga sentido en nuestra persona y en nuestra manera de comunicarnos. Marcas o sea, como proyectos alternativos en esa forma, de esa forma submarcas cuando son comerciales, claro, hay espacio para eso y hay todo el espacio del mundo, ¿no? Yo puedo tener demás, súper montones de proyectos, ¿no? Y algunos tal vez sea hasta difícil encontrar la conexión con nuestro propósito, pero realmente yo creo que la gran mayoría de los proyectos tendrían que tener una conexión fuerte con nosotros porque nos transforman como personas nuestros propios proyectos de alguna forma, ¿no? Entonces, de la manera en que permitimos que nuestros emprendimientos nos transformen, nos nutran, nos lleven a otros lugares, ya al incorporar esos aprendizajes, nuestra marca personal también tendría que reflejarlo, ¿no? Pero no quiere decir que no podamos tener marcas, o sea, marcas comerciales diversas y con atributos propios. Definitivamente sí, lo necesitamos porque para llegar a diferentes audiencias, dependiendo del producto, o sea, cada emprendimiento sí tendrá su propio branding tree. De hecho, he tenido clientes así, que tienen su emprendimiento y tienen su marca personal. Y trabajamos el branding tree o el árbol del branding para los dos frentes y funciona de maravilla porque entonces tú puedes decir, los valores de mi marca son estos, pero mis valores personales son estos. Coinciden estos dos, pero este es propio del proyecto, no es mío, o sea, no es de mis core values, sino de los core values del proyecto, ¿no? De los valores eje del proyecto. Ahora, yo también pienso que, por ejemplo, hablando de valores, si yo tengo estos tres valores, vamos a decir respeto, responsabilidad y compromiso. Y este emprendimiento tiene respeto, justicia y libertad, ¿no? En respeto se comunican y son los mismos, lo comparten, qué maravilla, pero estos otros no. No quiere decir que perdón, que justicia y libertad no son valores que yo aprecio, ¿no? Que yo encuentro importantes. Simplemente en mi historia no toman un rol tan importante porque yo tengo que elegir mis principales valores, pero siempre me han parecido importantes también, solo que hacen más sentido en esta marca comercial y por eso es que aquí son mi bandera. No sé si respondí a tu pregunta. Sí, sí. No, Okay. y de hecho, fíjate que, o sea, vaya, está como muy apropiado al contexto otra vez que hablamos post-COVID, ¿no? Del tema de esta diversificación incluso de comentarios, de perfiles. Y yo quisiera nada más una última pregunta con respecto ahora a ciertas virtudes que tenemos que tener tal vez o aspirar en el proceso de construir esta marca, porque creo que, por ejemplo, a nivel de marketing se habla de un ciclo comercial, ¿no? Y sabemos que a lo mejor tenemos que esperar que un proyecto fluya 12 meses y después de esos 12 meses comenzar a comparar enero con enero, marzo con marzo, como para tener una idea también de patrones de consumo, de respuesta. Y creo que también en la comunicación puede ser bastante frustrante el hecho de decir, ya trabajé, ya hice mi insight, ya tomé esa pausa, comencé a comunicar y entonces ahora tengo como este reto de que tal vez mi percepción es que no estoy comunicando lo propio o que lo comunico, pero algo no está tal vez sucediendo o dándome un retorno como de lo que yo espero, ¿no? Entonces, si hay algún, pues sí, como alguna
pepita más de información que quisieras compartir sobre a lo mejor estas virtudes o este momento también de construcción que se entiende que hay que darle su espacio, ¿no? Pero es una tensión definitivamente, ¿no? Sí, sí, no, entiendo. O sea, realmente sí, va a ser difícil en ese sentido tener un punto de comparación a menos que sea algo que nos propongamos desde el inicio, ¿no? O sea, crear esta estrategia o este plan, que es una de las etapas, de manera que nos permita hacer esa comparación enero versus octubre, ¿no? O como sea que podamos nosotros validar la evolución o la retribución. A fin de cuentas, por eso se vuelve también tan importante que los objetivos sean SMART, que los podamos medir. O sea, de alguna manera yo voy a decir, ok, ¿no? Mi objetivo es, vamos a ocupar este ejemplo, ¿no? Mi caso. Mi objetivo es crear una metodología que me permita a mí reubicarme, reinventarme profesionalmente y compartirla con otros. Ese es mi objetivo, ¿no? Bueno, compartirla con cuántos, me va a preguntar mi objetivo para ser smart, ¿no? O sea, no sé, compartirlo con 20 o compartirlo con mi mínimo viable, con mi comunidad mínima viable o mi audiencia mínima viable. Ok, si es eso, de acuerdo, ¿no? O sea, entonces tú puedes decir, ¿lo voy a hacer en cuánto tiempo, no? Pues lo vas a hacer en 3 meses o lo voy a hacer en 6 meses. O es un año, ¿no? Porque implica desarrollar el método y después compartirlo. Ok, son como dos objetivos en uno. Entonces, ahí sí puedo perfectamente comparar y son acciones totalmente medibles, ¿no? Aunque sean personales. Yo voy a decir, lo voy a desarrollar en los primeros 6 meses y en los segundos 6 meses, o tal vez sea mucho, me voy a dedicar a compartirlo con las personas, a estructurarlo y aterrizarlo de manera que lo pueda compartir con otras personas, ¿no? Entonces se vuelve medible y ahí se puede también como comparar un avance y decir, bueno, ya pasaron 3 meses, ha habido un progreso de esas 99 personas o 250 o 120 que yo decidí alcanzar. ¿Cuántas he alcanzado? Bueno, no he alcanzado ninguna. Pues, vas mal, ¿no? Tienes que meterle. O ya alcancé todas, o sea, ya superé lo que había dicho. Bueno, ahí está, la forma de medir siempre va a existir de acuerdo al objetivo que se plantee, ¿no? Tal vez no siempre, por ejemplo, en lo digital o en el marketing digital se ocupa mucho algunas métricas que yo pienso que no siempre son tan nutritivas, ¿no? O tan relevantes. Y creo que también es parte del valor de esta metodología como marca, porque muchas veces pensamos que la respuesta sobre una publicación en específico o una serie de publicaciones en específicas lo son todo, ¿no? O son tan importantes que me pueden súper motivar o me pueden llevar así como a un callejón sin salida bien oscuro, ¿no? De es que nadie está entendiendo, ¿no? Y bueno, cuando lo traducimos a objetivos SMART, eso se libera bastante de presión, ¿sabes? Creo que hay un foco mucho más ligado a lo que se busca lograr que cuando se toman en cuenta estas métricas así como de forma incondicional, ¿no? O sea, ¿siempre van a ser importantes? Yo pienso que no. Y fíjate que en el tema justo ya de los objetivos, comparto mucho esta idea de que está muy bien que sean medibles para ir comparando, pero creo que el impacto real es cuando se traduce a un procedimiento que yo puedo replicar como un patrón, que no me cuesta trabajo, que no está forzado, que está respetando variables que pueden ser otra vez tiempo, recursos, etcétera, pero que no se siente como que estoy siguiendo una fórmula nada más, digamos, en la artificialidad de los objetivos o de los indicadores, por ejemplo, Exacto. solo porque hay un sendero ya caminado, sino porque realmente se refleja en lo que estoy queriendo construir y otra vez comunicar como marca, ¿no? Porque creo que incluso en términos de contenidos puede pasar esto, ¿no? Tenemos pilares de comunicación, generamos contenido, pero de pronto también necesitamos un poquito de espacio para ir comparando lo que se pueda comparar. Pero creo que al final sí determinar en el patrón del tiempo, ahora sí en este lapso que hemos generado, cuáles han sido a lo mejor más significativos en términos de comunidad y de vinculación. No sé si habría algún comentario más así como de cierre que tú pudieras hacer ahora en términos de contenidos o de cómo ir
filtrando, seleccionándolos para que pues el mensaje siga teniendo voz o eco, ¿no? Claro. Cuando ya comenzamos y cuando ya hemos establecido estos primeros pasos, ¿no? Claro. Sí, creo que como comentario final me gustaría recalcar un poco la parte de la autenticidad, que puede sonar un aspecto muy romántico de todo esto, pero yo creo que es un gran desafío a final de cuentas, es el desafío de la marca personal, porque, y cada vez más de las marcas comerciales, porque los clientes nos estamos volviendo más exigentes, ¿no? Decíamos con el tiempo, pero la autenticidad se vuelve toma un papel más relevante en la marca personal de lo normal, porque un producto fabricado para comercializarse, no sé, ponle cualquier cosa, ropa, ¿no? O sea, una línea de ropa, cuando no es muy bien recibida por el público, no se entendió muy bien o causó algún rechazo, siempre se puede modificar, ¿no? Es muy fácil modificar, bueno, es más, sacar del mercado, ¿no? Así este producto no funcionó, fuera. En el caso de la marca personal, tu producto no lo vas a tirar a la basura de un día para otro así porque no funcionó, ¿no? Así porque la gente, la primera persona no lo entendió, o el primer grupo, el primer segmento de tu audiencia no lo entendió. Tu producto no lo puedes retirar del mercado así porque decidiste o porque la gente no lo recibió bien, ¿no? Se puede trabajar con otras de las etapas se pueden trabajar todas las etapas, ¿no? Pero finalmente el producto de una persona difícilmente lo quitas y lo pones como si fuera un objeto así, ¿no? Lo que no quiere decir que el producto no está en constante evolución, como hemos dicho antes, ¿no? Uno va a seguir aprendiendo cosas, ¿no? Tal vez si el producto no fue tan bien aceptado desde el principio, puede el problema venir o de la audiencia o de la manera en que, de la narrativa que ocupaste, en fin. Hay cierto juego en estas esferitas que componen el árbol del branding, siempre, incluso en el producto, aunque con más dificultad, eh, pero la autenticidad siempre tiene que ser un eje rector en todo esto, porque porque no hay forma de inventarse productos. Yo no puedo llegar y decir, yo soy psicóloga, ¿no? Experta en temas no sé, de autismo. No, porque no lo tengo, nunca estudié eso no está en mis credenciales, eso es un invento, eso sería una estafa, ¿no? Yo sí puedo decir sobre lo que yo he experimentado, lo que yo he desarrollado, lo que he trabajado, lo que he aprendido y lo que he vivido, pero fuera de eso no hay a dónde echar mano, ¿no? Entonces lo que puedes hacer es nutrirlo y mejorarlo, pero no puedes inventarlo, a menos que seas un delincuente, ¿no? Que te dediques a identidades falsas, pero si no, no. Entonces, de ahí que la autenticidad se vuelva tan relevante en todo esto, ¿no? Entonces, podemos tener altos y bajos, podemos tener mala recepción al inicio, se puede ajustar, siempre se puede ajustar y se debe, porque al final de cuentas la comunicación también es una ciencia bien compleja, ¿no? O sea, no intervienen solamente tus recuerdos y tu formación, sino la de la otra persona, ¿no? Cómo la otra persona lo lee, y ahí es donde también se vuelve bien importante esa medición que hagamos de nuestros objetivos, ese ver atrás, como dices tú, comparar, ¿se alcanzó, no se alcanzó, no? ¿Cuál fue la respuesta? Y estar pidiendo constantemente feedback, que es una de las preguntas que aparecían en las primeras diapositivas. ¿Has pedido alguna vez feedback tus personas, o sea, a tus personas conocidas, a tu Friends and Family Group, ¿no? Sobre lo que tú estás haciendo, lo que dices, cómo lo expresas, lo que comunicas, la imagen que tienes, porque normalmente no lo hacemos, o sea, normalmente publicamos así, como decíamos, medio que... Y el feedback se vuelve importante cuando estás trabajando en tu marca personal de forma intencionada, ¿no? Cuando quieres comunicar de forma intencional y llegar a algún punto, cuando tienes un objetivo, se vuelve súper relevante. Entonces, si algún objetivo no está cumpliéndose, una de las primeras cosas que uno debería hacer es preguntarle a tu audiencia qué está entendiendo, ¿no? Sobre eso. Y son relaciones reales, somos personas, ¿no? Aquí no hay en marcas personales tanto el B2B o el B2C, ¿no? Aquí somos P2P, somos personas comunicándose con personas, ¿no? Entonces, siempre la opción de acercarse y decir, oye, Memo, esto que acabo de decir, ¿se entendió o no se entendió?
o tú qué entendiste. No te voy a decir qué es lo que intenté decir, sino dime tú qué es lo que entendiste. Entonces se vuelve una práctica súper, súper importante. Se ocupa mucho en las empresas y se ocupa poco, ocupamos nosotros poco como personas independientes, no como entrepreneurs. Ay, Vicky, muchísimas gracias por este espacio. Realmente ha sido bien enriquecedor el poder establecer después de tu presentación este diálogo, porque creo que sucede mucho con marcas también en términos comerciales. El hecho, por ejemplo, de tener que aplicar estos esquemas que, como decías, bajo esta metodología que estás generando y después del review que realizaste con este programa Stanford, que ellos tienen también esta ruta bien clara de innovación social, que es esta reconfiguración de pronto, ¿no? De esquemas puramente de mercado, que ahora también con metodologías como el design thinking se enfocan otra vez en escuchar audiencias a partir de necesidades, ¿no? Antes de comenzar a lo mejor a articular propuestas comerciales, ¿no? Entonces creo que esa es la parte central de, pues, de muchas de las discusiones que hemos podido tener y que pues se ha replicado este día aquí en la Universidad de Jalapa. Entonces, quiero agradecerte nuevamente por tu tiempo, por el espacio. Definitivamente tendremos pues algunos otros momentos donde poder entablar estos diálogos. Estaremos también una invitación para que conozcan la cartelera de actividades. Pues nuevamente también a todos los que nos estuvieron escuchando, tanto conectados al seminario como a través de nuestras redes sociales. Muchísimas gracias por su tiempo. Nos encantará también recibir retroalimentación suya con respecto a esto. Y pues bueno, no me queda más que dar nuevamente las gracias a nombre de la Vicerrectoría de Educación Virtual y Mixta de la Universidad de Jalapa. Y pues un gusto realmente haber podido estar en este espacio, Vicky. Al contrario, gracias a ustedes. Un placer. Que tengan muy buena tarde todos. Un abrazo. Hasta luego, Vicky. Hasta luego.